Con el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Daniel Arroyo es un trabajo muy interesante, sobre todo en sectores con problemas en el conurbano. Implementó, creo que la tarjeta alimentar fue parte de su gestión en plena pandemia y queremos su opinión sobre lo que está pasando con los movimientos sociales. Hola Daniel, un gusto saludarte. Hugo Machiavelli, ¿cómo va? Muy bien, Hugo. Buenos días y un gran gusto. Igualmente. ¿Qué ves en el fondo de esta cuestión? Porque el acampe le es incómodo a todos, creo que incluso a los que también van a esos lugares con sus chicos, no termina de ser una solución para nadie. Los planes tampoco, evidentemente han puesto a la Argentina, a un sector de la Argentina, en esta condición casi prebendaria. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que el problema central es la inflación. Claramente con el pan a 300, con la leche a 130 y con el kilo de asado a 1.000 pesos es muy difícil. Siempre creo que lo que pasa en la calle refleja lo que pasa en los barrios, más politizado o menos politizado, cuando hay reclamos y planteos en la calle de distinto tipo, siempre refleja algo de lo que está pasando en la vida cotidiana. Lo que está pasando en la vida cotidiana es que cuesta mucho llegar a fin de mes. Evidentemente hay más trabajo, cualquiera que vaya a un barrio se da cuenta que está funcionando la construcción, el textil, que se mueve más la cosa. Ahora no alcanza la plata, entonces la gente trabaja y también va al comedor para retirar alimentos, para llegar a fin de mes. El otro elemento para mí clave es que las personas se endeudan, como no les alcanza, se endeudan y el que tiene tarjeta paga el mínimo y patea para adelante y el más pobre toma crédito en el financista del barrio al 200% de interés anual. Creo yo que hay que hacer un plan antiinflacionario integral ahora, de manera rápida. Una parte se está haciendo, con el tema de un conjunto de alimentos de la canasta básica, el fideicomiso de la harina, un conjunto de cortes de carne. Creo que hay que agregarle otros elementos más y conformar un plan antiinflacionario, a mi modo de ver, no de manera gradual, sino de manera rápida. Daniel, y hay dos posiciones respecto a los movimientos piqueteros y esto que vos describís como algo emergente de una Argentina sin solución. Y es, Zabaleta dice no hay más planes, no es la manera, se tienen que generar condiciones de trabajo, pero Larreta dice, además hay que sacarle los planes. ¿Cuál es tu posición sobre este punto? Primero hay que salir de los títulos fáciles. Eso de sacar los planes. Sacar a quienes No marchan, tiene. ¿no? A quienes, por ejemplo, utilizan los planes como un modo de, no sé, obstaculizar al resto de los ciudadanos que quieren transitar, por ejemplo. Eso, para empezar, no es posible en términos prácticos. Yo creo que hay que salir de los títulos fáciles. Me pasa cuando escucho el tema dolarización, por ejemplo. Yo no creo que haya nadie que de verdad crea que la dolarización es la salida en Argentina. Entiendo que se plantee como una forma de instalar títulos, de meterse en el medio. Lo mismo con este tema de sacar planes. Claramente, la forma de transformar planes sociales en trabajo es que funcionen 5 sectores productivos. Son la construcción, el textil, la producción de alimentos, los sistemas de cuidado de personas y el reciclado. Si esos 5 sectores productivos, que es donde trabajan los más pobres, que es lo mano de obra intensiva de Argentina, si esos 5 sectores productivos funcionan sostenidamente, claramente va a haber un proceso de transformar planes sociales en trabajo. Yo creo que hay una cuestión previa hoy, que es el tema de la inflación. A mí me parece que la situación social no va a poder sostenerse con 2 años más de 50-60% de inflación y por eso creo que hoy es muy necesario encarar, por ejemplo, un sistema de crédito no bancario para que yo planteé un proyecto de ley ahora en el Congreso para tener crédito al 3% anual para máquina y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular y para que el panadero pueda copiar harina, que es lo que no puede hacer hoy. O yo presenté otro proyecto de ley para que el productor venda directamente al consumidor y tener 400 pequeños mercados centrales. Un esquema en el tema fiscal y monetario. Me parece que hay que tomar un conjunto de medidas y todo eso hacerlo como plan antiinflacionario, si no es difícil resolver el resto de las cuestiones. Claro, hay temas de fondo, Daniel, porque es cierto que esta gente marcha tal vez por necesidad, pero también no podemos ser ingenuos a esta altura, que hay dirigentes que utilizan eso y finalmente me parece que esta cuestión no está siendo una solución. Y el problema de la inflación es un problema que este gobierno no puede solucionar. Vos sos parte de este gobierno y también fuiste ministro de Desarrollo. ¿Qué lectura haces de tu propia gestión en materia inflacionaria y sacando a la gente de esta situación casi de utilización por algunos dirigentes? Yo fui el ministro de la pandemia, mi tarea fue sostener la paz social y logramos sostener la paz social, cosa que no pasó en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador. O sea, la situación fue muy crítica en América Latina,
Nosotros logramos sostener la paz social. Cuando digo nosotros no me refiero solo a mi tarea como ministro, sino a las iglesias, a las organizaciones sociales, las escuelas, a toda la red comunitaria que existe en la Argentina. Hoy la realidad es otra, hoy es post pandemia, hoy claramente hay más actividad económica y el gran desafío es atender el problema de la inflación. Hay un fenómeno mundial de inflación, pero nosotros tenemos 50%, 60% de inflación, estamos en un nivel muchísimo más alto que el resto, y me parece que ahí está el desafío principal. Creo yo que este año no electoral hay que salir del modo electoral, salir de los títulos fáciles y encarar un tema que es complejo en la Argentina, que es el tema de inflación. La inflación no se resuelve no es solo por un tema de déficit fiscal, o solo por emisión monetaria, o solo de control de precios, o solo de mercados de cercanía, o solo de crédito no bancario. Es un conjunto de elementos donde también tiene que estar el tema del acuerdo de precio y salario. Yo creo que hay que poner el acento ahí. Me parece a mí que está rompiendo la relación entre la sociedad y la política, está muy quebrada la relación entre la sociedad y la política, y el gran desafío que tenemos todos es que la plata rinda, que la escuela sirva y recuperar la escuela como centro de la comunidad, y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Si no, va creciendo la extrema derecha, que en mi opinión es algo muy negativo para América Latina y para la Argentina. Zabaleta también dijo que hay una suerte de extorsión detrás de estos planes o de los pedidos de más planes, porque la Argentina en 20 años otorgó casi 20 millones de planes. Volvemos a una inflación similar a la del 2001, si es que se conoce la cifra del 6, y tanto por ciento de inflación mensual, algo que no pasaba hace más de 20 años, y la cantidad de planes en los últimos 20 años también creció de manera exponencial. ¿Cuál es la solución, Daniel? Porque vos venís hablando y recorriendo los barrios, hablaba de los punteros del narcotráfico que se transformaban en gestores incluso de la economía barrial. ¿Cuál es la solución de fondo más allá de frenar la inflación? Primero yo creo que quiere un ingreso universal de base, a mi opinión. No es que me parece a mí, es lo que dice la CEPAL, lo que dice Naciones Unidas, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo España, etcétera. ¿Qué es? ¿Qué demostró el IFE? El IFE llegó a 9 millones de personas en medio de la pandemia. El IFE fueron 9 millones. Hay tres realidades con el IFE. 3 millones de personas volvieron a la situación prepandemia, ya están trabajando y están igual que antes. Hay 3 millones que van camino a eso, y 3 millones que no es básicamente que se quedaron sin trabajo, o es un jardinero que tenía 10 casas, se quedó con 5 y se quedó con 5, o una empleada doméstica que perdió un número de horas y no lo recuperó más. Hay cerca de entre 3 y 4 millones de personas con problemas serios de ingreso en Argentina. Un debate es cómo podemos ir a un mecanismo para mejorar esa situación, para establecer un ingreso de base con contraprestación laboral. Pero no es laboral. Más planes, Daniel, eso. No es de nuevo el Estado generando a través de la maquinita de hacer billetes, plata para la gente. ¿No debería pensarse el país desde un lugar de oportunidades para la gente, no darle limona desde el Estado? Yo creo que ese modelo no funciona, Daniel. Voy por atrás. Digo, eso no son primero, no hay 20 millones de planes en Argentina. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? No. 1.200.000. Si consideramos planes sociales a la jubilación, hay 20 millones de personas, pero con ese criterio en todos los países hay un montón de personas que tienen planes. Pero entre IFE, Potenciar, UH, etc. Hay que distinguir dos planos, me parece bien que distinguir dos planos. Hay 1.200.000 personas que cobran planes sociales, que es Plan Potenciar Trabajo, que es el 50% del salario mínimo. Hay más de 4 millones de chicos que están en la asignación universal por hijo, que es el reflejo del salario familiar. El que tiene trabajo formal, recibo de sueldo y tiene chico menor de 18 años, cobra asignación familiar. El que no cobra UH es el reflejo del mismo esquema, forma parte del sistema de seguridad social como el sistema jubilatorio. Claramente la salida no son los planes, eso está claro, y la salida tiene que ver con el esquema productivo. ¿Cuánto va a absorber de trabajo la Argentina para los más pobres? Depende de esos 5 sectores productivos. O sea, si la Argentina es siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. El siglo XXI están los unicornios, el mundo globalizado, el mundo del conocimiento. El siglo XX, que la gente que hace changue, la llama como puede. Y el siglo XIX, que es 4 millones de personas que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos y con un problema, como vos planteás claramente, que el que vende droga gana más que el que trabaja y termina dando crédito. En ese esquema de que ese es el conjunto de la realidad argentina, no es más planes, sino claramente un mecanismo de vínculo con el trabajo. Yo creo que una cuestión central es reformar la escuela secundaria. Tenemos que ir a una escuela secundaria moderna, flexible, que los alumnos elijan parte de las materias que hacen también de acuerdo a su interés, vincular escuela y trabajo. El sistema de crédito. Hoy tenemos pobreza con endeudamiento. Crear un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para máquina de herramientas. Hay 6 millones de personas que trabajan,
un gasista, un plomero, un carpintero, y no acceden a crédito bancario porque no tienen papeles para mostrar un banco, y es un carpintero necesita una sierra circular. Bueno, todo ese conjunto de medidas, a mi modo de ver, hoy depende de una previa, que es un plan antiinflacionario, pero no es más planes, sino en esencia generar vínculos con el mundo del trabajo. Daniel, interesantísimo escucharte como siempre. Te mando un abrazo, gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué va a pasar con el presupuesto, Belén? Bueno, el presupuesto, como sabíamos el año pasado, a fin